En esta lección hablaré sobre el universo físico y su relación con el resto de los elementos del guión. El universo físico es parte en el triángulo de la construcción de un guión. Es tan importante y se deja tan de lado, produce tantos recursos necesarios para el guionista y tantas ventajas para escribir, que yo prefiero hablar de ello al comienzo que dejarlo como algo transitorio al final. El universo físico debe ser parte de la narración y no un escenario intercambiable bajo los personajes. Ustedes ven en cada una de estas películas, el universo físico es vital. Uno no puede sacar el universo físico y esperar a que la película siga funcionando. Tenemos este espacio del final de Seven, es tan relevante, la devastación, las torres de alta tensión, el calor, lo que sucede acá, que es vital para la resolución final y la decisión final del personaje protagónico. En la ciénaga, el aire, el calor, la piscina, es tan vital para la construcción de los personajes que sería impensable hacer una narrativa de esa película en otro lugar. Cada película tiene el universo físico asociado y el universo físico tiene reglas. Los elementos en la construcción del universo físico son claves y son varios. Vamos a ver cada uno de ellos en profundidad. El primer elemento en la conformación del universo físico se llama espacio y es la conformación de la distancia y la ubicación en la narrativa. Son escenas propias que al verlas generan la sensación en la audiencia o en el lector del guión de espacio. Cuando uno pone una escena donde alguien va caminando por montañas y desiertos y mares y cruza grandes extensiones de espacio, uno tiene una sensación de tránsito en su mente que es necesario para la topografía del guión. La presencia de elementos y de escenas que tienen una construcción de espacialidad genera narrativa en sí. Tenemos esta escena del Señor de los Anillos donde van caminando durante mucho tiempo. Podemos recordar muchas escenas. Hay películas donde alguien toma trenes, cruza espacios o se demora mucho tiempo en llegar a un lugar. Es vital para comprender nuestra topografía del lugar. El segundo elemento en la construcción del universo físico es la estacionalidad. La estacionalidad se refiere básicamente a que el universo físico se encuentra sometido a vectores de tiempo y vectores de tiempo estacional. No es lo mismo una película invernal que una película en el verano, que una película donde no hay estacionalidad o una película donde siempre es la misma estacionalidad, como por ejemplo esas películas donde un personaje tiene que viajar a Alaska o al sur del mundo, donde el sol no se pone. Son películas donde la estacionalidad marca la narrativa, genera tiempo y permite comparar acciones. Hay ciertas asociaciones un poco molestas de géneros con ciertas estacionalidades, como el romanticismo con la estacionalidad otoñal, o ciertas comedias con el mundo del verano. Romper esa estacionalidad también genera recursos narrativos interesantes. Otro elemento en la construcción del universo físico es el tiempo en sí mismo. El tiempo como lapso cronológico. Los guiones tienen tiempo, los objetos tienen tiempo, los personajes tienen tiempo. El universo físico genera tiempo. Un volcán a punto de explotar y evacuar un pueblo es un contrarreloj narrativo donde el tiempo es relevante. Una bomba como esta a punto de estallar genera tiempo. Cuando los guionistas omiten escribir en sus guiones escenas o situaciones de tiempo, las historias parecen condensadas, comprimidas y poco verosímiles. El tiempo es un gran recurso para el guionista y quiero que lo tomemos hasta este momento porque luego vamos a ver cómo lo podemos aplicar al proyecto que estamos construyendo. Otro elemento del universo físico es la datación de fechas. La datación, o sea, la marcación exacta de en qué fecha y en qué tiempo sucede la escena, es parte del trabajo del guionista. Es definir, ¿estamos en 2019 o estamos en 1994? Los criterios de construcción y narrativos de ambos tiempos son totalmente diferentes. Es totalmente diferente hacer una historia que transcurre en 2024 que en 1982. La datación de tiempo es un criterio que ajusta el nivel de realidad. El entorno es otro criterio del universo físico y es aquello que rodea al personaje en su espacio inmediato. Si vemos este ejemplo, tenemos aquí un espacio bastante cálido, un espacio confortable, y vamos a ver que este entorno genera oportunidades maravillosas para generar contrastes narrativos. Si tenemos a alguien descansando en un ambiente así de plácido, no se genera narrativa. Si tenemos
alguien que está asesinando a alguien en este ambiente plácido, se genera una disociación que genera un potencial de narración. El siguiente elemento del universo físico que vamos a ver es la cinética o el movimiento. El movimiento es parte consustancial del universo físico. Uno puede mirar por la ventana y ver cuáles son los vectores y las flechas de movimiento que están ocurriendo en este momento en el universo físico. Uno ve una caravana de autos, uno ve una congestión vehicular y uno puede, por ejemplo acá, ver hacia dónde se encuentra el vector. Viene desde acá hacia acá. Se fijan que el vector viene, así viene la flecha. Es una flecha del vector del universo físico. El vector de la flecha del universo físico, del movimiento del universo físico, genera, interactuando con el personaje, diferentes sensaciones en la audiencia. Se puede liberar o tensionar dramáticamente una escena, bastando con que el personaje vaya contra o a favor del vector del universo físico. ¿Qué significa ir a favor del vector del universo físico? Es, por ejemplo, cuando un grupo de mochileros llega a un lugar donde hay una cascada maravillosa y un pozón de agua y se lanzan hacia el pozón de agua y son felices. Van a favor del universo físico y eso generalmente produce distensión narrativa. Pero cuando un hombre corre en contra del tránsito haciendo parar los autos que pasan por entre medio y el universo físico va en un sentido y el hombre va en otro sentido, ese choque, ese roce genera tensión dramática. Lo queramos o no lo queramos, cada vez que pongamos un personaje interactuando con el universo físico, vamos a tener una tensión dramática o una distensión dramática si es que él va a favor o en contra de esa cinética. Es un elemento que hay que considerar en la construcción de la narrativa. El universo físico también tiene elementos periféricos narrativos. Yo lo llamo a eso el universo referido. El universo referido es el universo que no ocurre en pantalla, que ocurre tras la pantalla y sobre todo que ocurre tras las ventanas, tras las paredes, tras las puertas. Un personaje se encuentra en la habitación de un hotel como este y escucha ruidos, escucha sonidos. Escuchamos sonidos de choques, de autos, de bocinas, los vecinos que bailan, la música del lado, quizás alguien que golpea una puerta, un grito. ¿Cuántas veces hemos visto eso en nuestra vida? Y eso también tiene que estar presente en el guión. Hay guiones que son tan puros en la descripción del universo que omiten el universo referido y que pareciera que está en una burbuja donde no hay realidad afuera. Un buen universo está contaminado con el universo referido exterior y eso genera realidad. Las escenas de universo físico más comunes son aquellas que dan cuenta de los principales criterios de construcción de este parámetro. Son escenas de localización, escenas de transición, escenas de tiempo y escenas índice. Veamos cada una de ellas. El primer tipo de escena relevante en la construcción del universo físico es la escena de localización. El universo físico es presentado tal cual es, con un icono que genera una inmediata localización en la mente del espectador topográfica, como este ejemplo. Este ejemplo ajusta inmediatamente el nivel de realidad de la película. Construye, localiza y caracteriza el universo físico de lo que estamos narrando. El siguiente ejemplo de escena clave para la construcción del universo físico es la transición espacial. La hemos visto en cientos de películas. Alguien toma un automóvil, un transporte o camina de un punto a otro. La transición espacial construye espacio y topografía. Es vital para evitar la sensación extraña de esos guiones agolpados donde pareciera que todo se agrupa en un solo lugar. La transición espacial genera verosímil en el universo de la película. Así como la transición espacial genera espacio, la transición temporal construye tiempo. Son esperas, alguien está esperando algo, construye tiempo narrativo. Al esperar, solamente con la acción concreta de estar en un lugar con tiempo en progresión, generamos la sensación de tiempo y de realidad del universo narrado. Por último, tenemos un tipo de películas donde hay una escena o más que son tan importantes en la construcción del universo físico que construyen una especie de índice o de marcador de la película completa. Son películas de catástrofes, por ejemplo, donde tenemos que el pequeño barquito tiene que remontar una ola gigante, o la ciudad de Nueva York explota, o la Casa Blanca se fulmina en miles de pedacitos porque es bombardeada por alguna nave extraterrestre. Son escenas o secuencias principales de la construcción del universo físico de la película. Pero también estas escenas de universo físico índice
funcionan en cualquier tipo de narrativa, en dramas, en comedias íntimas, en construcciones de personajes, donde el individuo frente a un universo físico que lo conmueve, establece un tipo de narración sin palabras que genera en sí un efecto dramático. Por ejemplo, alguien frente a un atardecer, alguien en un acantilado, alguien en una tormenta, alguien frente a un paisaje abrumante. La construcción del universo físico genera en sí un vector. Es extraño porque uno piensa que solamente los personajes pueden generar narrativa, pueden generar vectores. El universo físico también genera vectores. Y el personaje con universo físico también genera vectores importantes. Yo llamo esos vectores importantes de la relación entre el personaje y el universo físico, vectores de avance dramático. Por ejemplo, en el documental Free Solo tenemos un personaje que se encuentra enfrentado al universo físico y tenemos que él vectoriza, él genera acciones en relación a esa gran montaña que tiene que escalar. Podemos tener entonces dos tipos de vectores en el universo físico. Vectores de avance dramático, que son los vectores épicos del personaje contra el universo físico, como lo que acabamos de ver en el documental Free Solo, pero también hay vectores que son parte de la vida misma, que no pueden extraerse de la narración, que son las cosas aburridas de la construcción del universo físico, pero que tienen que estar presentes en los guiones. Abrocharse el zapato, hacer la tienda de campaña, hacer un café, son parte de la construcción de un vector de soporte del universo físico. Podríamos decir entonces, como dice este esquema, que el universo físico tiene un vector de avance dramático y pequeños vectores de soporte. Como en estos ejemplos, donde el vector de avance dramático es este y los vectores de soporte, que es asegurar el equipo o hacer las tiendas de campaña, son parte de los vectores transitorios, secundarios o de soporte. Nunca olvidemos los vectores de soporte de todas las escenas. Alguien que llega a un café tiene necesariamente que interactuar con vectores de soporte. Quizás el vector de avance dramático importante es que él va a poner una bomba en ese café, pero antes tiene que sentarse y pedir un café. Y hay dos vectores, sentarse y pedir café, que son secundarios, que son tan importantes como la activación de la bomba que va a poner. Cada elemento del universo físico genera narrativa y el universo físico es parte de este triángulo de oro del guión. Veamos esto en nuestra carpeta guión y veamos cómo esto lo he hecho en relación a la historia que estoy escribiendo. En el sistema guión, acá, tenemos un universo físico. Voy a hacer un zoom aquí. Anoté una lista de universos físicos donde yo creo que transcurre la acción y tengo que trabajar sobre ellos. La universidad es parte del mundo del personaje protagónico. Tengo que fijarme entonces de construir bien esa universidad, esa facultad de biología, los pasillos, los implementos y todos los elementos relacionados con eso. El simulador de vuelo, que es un elemento bastante extraño, que es parte protagónica de la historia, también es parte del universo físico. El departamento de ella, está la pieza adolescente de ella, porque pienso que como la pareja de ella ya partió y ella se ha quedado a hacer los últimos trámites antes de partir, se ha quedado viviendo en su casa de adolescente y ha tenido que ocupar su dormitorio de adolescente. Por eso quiero que eso sea parte del universo físico de ella, la pieza adolescente de ella, el departamento de él, el colegio de ciegos, el departamento de la amiga. ¿Cuáles son los criterios con que yo hice esta lista? Criterios totalmente intuitivos, porque necesito tener al personaje en la universidad, en el simulador. Ambos están viviendo en sus territorios. La construcción del universo físico es terriblemente territorial. Uno tiene que imaginar en qué territorios transcurren los personajes. Y estas son las listas de los territorios en que transcurren mis personajes. En la próxima lección vamos a ver el otro elemento en el vértice del guión, que es el objeto narrativo o el implante.